Todos que están mirando este video, estamos en esta semana en la Parashá Ha-Azenu. Esta Parashá es muy importante, como todas las Parashás que son de gran importancia, porque este en particular ya comienza a resumir la vida de Moshe, y en sí estas son las últimas palabras de Moisés, nuestro maestro, de forma de cántico que él da al pueblo, dirigido al pueblo. Y es por eso que comienza con Ha'azenu Hashamayim Ve'adaverá. Escucha, presten oídos, oh cielos, y hablaré y escuche la tierra los dichos de mi boca. Es literalmente un canto que Moisés comienza a cantar. Y esta parashá comienza con un llamado que a los cielos que presten oído, que Moshe hablaré y escuche la tierra los dichos de mi boca. Quiero que escuchen en este canto porque es algo melódico que en esta semana se lee en todas las sinagogas judías. Dice que godee como la lluvia mi enseñanza, que fluye como rocío mi afirmación. Cual ventardones sobre la vegetación y cual gotas de lluvia sobre las hojas de la hierba. Cuando el nombre del Eterno invoque, atribúyenle grandeza a nuestro Dios. La roca perfecta es su obra, pues todos sus caminos son justicia. Dios de fe sin iniquidad, recto, justo, es Él. La corrupción suya no es. De sus hijos es la mácula, una generación perversa y torcida. ¿Es acaso a Eterno que retribuyen esto, oh pueblo vil y insensato? Pero sí, Él es tu Padre, tu amo. Él te creó y te estableció. Seguimos leyendo. Recuerda los días de antaño, entiende los años de la generación tras generación. Pregunta a tu Padre y Él te lo relatará, y a tus ancianos y te dirán, cuando legó el Altísimo a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de hombre, fijó las fronteras de los pueblos conforme el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Eterno es su pueblo, Jacob es la medida de su heredad. Lo descubrió en una tierra desierta en la desolación, en el ululante Yermón. Lo descubrió en una tierra desierta y en la desolación, en un ululante Yermón. Lo rodeó y le concedió discernimiento y lo protegió como la pupila de su ojo. Fue como el águila que despierta su nidada, que sobre sus pinchones revoltea, extendiendo sus alas, tomándolos, cargándolos sobre su plumaje. El Eterno en soledad los guió, y no había con ellos Dios extraño. Lo hizo montar sobre las alturas de la tierra y hizo comer de los frutos maduros de mis campos. Lo amamantó con miel de una piedra y con aceite del pedernal rocoso, mantequilla del vacuno y leche del ovino con las grasas de ovejas, carnero nacido en Bashán y chivos con trigo grueso, con riñones y sangre de uvas bebiste como vino delicioso. Engordó Yeshurún y pateó. Engordaste y enchiste, te hiciste corpulento, y abandonó a Dios, su artífice, y escarneció la roca de su salvación. Provocaron sus celos con extraños, es decir, con idolatría, otros dioses que no son dioses. Con abominaciones lo encolicidaron, degollaron sacrificios a demonios calientes de poder, a dioses que no conocían, advenedizos recién llegados a quienes no temían sus ancestros. A la roca que dio luz ignoraste y olvidaste a Dios que te sacó del vientre.
verá el Eterno y será provocado por el enojo de sus hijos y hijas. Y dirá, ocultaré mi rostro de ellos y veré cuál será su fin. Puesto que una generación de giros es hijos cuya crianza no se reconoce en ellos. Puesto que una generación en ellos me provocaron con un Dios inexistente, que no existe. Me enfadaron con sus banalidades y así yo los provocaré con un pueblo inexistente, con una nación vil los enfadaré, pues el fuego se habrá encendido en mis narices y ardido hasta las profundidades más abismales. Consumirá la tierra y sus frutos, y pondrá en llamas lo que fue establecido en las montañas. Acumularé contra ellos los males. Mis saetas agotaré contra ellos. Enviaré hinchazón provocada por hambre, batallas de demonios llameantes. Los habitará el demonio al mediodía. Y los colmillos de las bestias despacharé contra ellos, con la ponzoña de aquellos que reptan como sobre el polvo. Por fuera de hijos les privará la espada, en tanto adentro ordenará el pavor, incluso el mozo, incluso la doncella, un niño de pecho con hombre canoso. Dije, lo dispersaré. Haré que desparezca de entre los hombres su recuerdo. Si no fuera por la cólera del enemigo, estaba reprimida, no sea que malinterpreten sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano se alzó victoriosa. Es decir, por causa de los mismos enemigos de Israel, Dios aguanta su ira contra el pueblo de Israel. ¿No fue el Eterno el que obró todo esto? Yo quiero que ustedes escuchen, ¿no fue el Eterno? Dios hace lo bueno y trae también sobre los pueblos lo malo. Pues un pueblo carente de consejos son y no hay en ellos discernimiento. Si fueran sabios comprenderían esto, los discernirían a partir de su final. Es decir, el pueblo sabio comprende el camino de Dios. El pueblo insensato que se aleja de Dios, se desconecta de Dios, llega a olvidarse de Dios. Pues como aquello perseguirá 1,000 y 2 harán huir a 10,000. A no ser que su roca los haya venido y el Eterno lo haya entregado, pues no como nuestra roca es su roca, y aún así nuestros enemigos nos juzgan, pues del viñedo de Sodoma es su viñedo, y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas de hiel, y así racimos y amargura les fueron entregados. Las ponzoñas de serpiente es su vino, el veneno de las víboras crueles se ha sido revelado junto a mí, sellados a mis bóvedas. Mías son las venganzas y la retribución en el momento que flaquean sus pies, pues próximo está el día de su catástrofe, y precipitan los sucesos futuros hacia ellos. Cuando juzgue el Eterno su pueblo, el respeto de sus sirvientes desistirá del mal. Cuando vea la alabanza del poderío del adversario, que nadie es salvado y socorrido, dirá, ¿dónde está su Dios? La roca que buscaron refugio, las grasas de cuyas ofrendas comieron, el vino de cuyas libaciones bebieron, que se levanten y les ayuden, que sean para ustedes un refugio. Vean, ahora que yo soy Él, y no hay otro Dios junto a mí. Yo traigo la muerte, escuchen, yo traigo la muerte y doy la vida, derribo y curaré, no hay de mi mano quien rescate. Claramente este concepto de un Dios que solamente da bendición y que en sí no trae el mal para castigo es fuera del concepto del judaísmo. Lo dice la Torah claramente. Dios es quien traigo la muerte y es el que da la vida. Porque alzaré el cielo mi mano y diré, y así como vivo yo para siempre, así afilo mi deslumbrante espada y empuño el juicio en mi mano. Juro que devolveré la venganza sobre mis enemigos y sobre quienes me odian traeré retribución.
el odio hacia Dios. Ahora, este canto, que es bellísimo, en la cual continúa por todo el capítulo, desde el capítulo 32 entero, hasta que asciende de la distancia donde eran las palabras últimas de Moisés. Moisés había hablado en el capítulo anterior y había convocado a los cielos y la tierra que fueran testigos de las calamidades que caerían sobre Israel si pecaba, y en arable amoroso que vendría con la redención final. El objeto de este canto esencialmente es expresar nuestro reconocimiento de la armonía absoluta de la creación, como dice el capítulo 31, verso 19, y en consecuencia a menudo mezcla el pasado con el presente y el futuro, pues todo queda del manifiesto ante el profeta como una realidad total, ausente de la más mínima contradicción, en la cual los sucesos futuros y pretéritos no solo fluyen en perfecta armonía, sino que también se esclarecen mutuamente. Por ello, este caleidoscopio de acontecimiento queda deslizado por un único canal expresivo, como si estuviera ocurriendo unísono, dice el rabino Gedalia Shore. Presten oídos, Hazeinu Hashamayim. Moshe se disponía a pronunciar una advertencia a Israel para dar testimonio de esto. Quiso testigos que seguían existiendo incluso después de su muerte o de la muerte de su generación, y las vendrían posteriormente. De lo contrario, ¿quién podría reprochar a los judíos de épocas futuras si osaban negar haber aceptado alguna vez el pacto? Ese fue el motivo que llevó a Moisés a designar al cielo y la tierra, que por lo menos desde nuestra perspectiva humana son eternos. Es más, si los judíos fuesen alguna vez hallados culpables de violar el pacto, estos testigos serían los primeros en ejecutar los testigos correspondientes, pues el cielo les negaría la lluvia y la tierra les privaría de sus frutos, dice Rashi y Ibn Ezra como comentario a este pasaje. Lejach, mi enseñanza, o lejí. El exema lajach significa tomar. Este vocabulario o vocábulo se utiliza como una referencia a enseñar porque se pretende que a la materia del estudio sea tomado del maestro por el pupilo. Esto enseña a Ibn Ezra. Moshe rogó que su enseñanza, la Torá, pudiera penetrar en todas las fibras de la nación, como la lluvia vivificante, como el rocío, que es inclusive más deseado que la lluvia, porque nunca inoportunó a nadie, lo que no puede decirse de la precipitación. Los ventarrones insuflan vigor y vida a la vegetación. Y por analogía, la dura lucha por hacerse erudito en la Torá promueve el crecimiento de quienes lo estudian. Dice Rashi, Moshe deseaba que sus palabras de la Torá enriquecieran la esencia de la nación y volvieran fecunda como la lluvia y el rocío que siempre favorecen la producción agrícola. Es decir, que el conocimiento de Dios, el estudio de la Torá, enriquece la persona que lo estudia y trae resultados beneficiosos a la nación. Un perfecto ejemplo de esta nación que fue una vez tan grande, los Estados Unidos, se ha apartado de Dios y se ha apartado de la esencia de su base fundamental, la cual era siempre las Escrituras. Han removido lo que es los 10 mandamientos aún en los tribunales superiores de este país. Han removido la oración en las escuelas públicas, en las cuales aún muchos judíos ortodoxos apoyaban. Y han introducido enseñanzas que violan lo que es la esencia de las 7 leyes de Noé. Y ha inculcado en este país valores que nunca había aprendido de sus antepasados. Por esto, en este mensaje de Moshe Rabbeinu, le hace recordar
El recordar es muy importante de cómo tenían una buena relación con Dios y cómo lo habían perdido por sus actos. Para que la gente estudiosa capaz de absorber conocimientos con avidez, la sabiduría de la Torá es como un aguacero que penetra hasta su esencia, y como poderosos ventarrones quienes solo son capaces de comprender fragmentos de la inmensa riqueza. La Torá es como el rocío y la llovizna suave que son sumamente beneficiosas incluso en módicas cantidades. Cuando les hablo de las grandezas proezas de Dios, de la bondad que se ha realizado con ustedes, también de los castigos que Él, el Eterno, les ha propinado por sus transgresiones, atribuyéndole grandeza a Él, al Eterno. En otras palabras, admiten que sus sendas son justas y siempre corresponden a lo que ustedes, a lo que nosotros merecemos, dice el Rashbam. El Soforno interpreta los versículos 3 al 4 cuando invoqué como una expresión de plegaria. Moshe en efecto se estaba dirigiendo a de todas las generaciones futuras, pidiéndoles que durante el canto suplicaría por el retorno de los exiliados. No accionarán con desesperanza ni se equivocarán al suponer que el Dios que castigó a Israel se había convertido en su enemigo irreconciliable. Nada más lejos que la realidad. Deben reconocer que a partir de la Torá, que Dios es una roca inmutable, cuya palabra es verdad, y cuyas profecías acerca de la redención futura se harán realidad, aunque haya hecho sufrir Israel por sus pecados. De este versículo el Talmud deriva que debe pronunciarse una bendición antes de estudiar la Torá, Berajot o 21a, que cuando 3 o más personas comen juntos, uno debe de invitar a los demás a unirse para recitar la bendición postrera, y que cuando el nombre sagrado de Dios era pronunciado en el templo, quienes se encontraban congregados ahí debían responder en alta voz, como hicimos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Bendito es el nombre de su glorioso reinado por toda la tierra. Ta'anit 16b. La roca perfecta es su obra. Perfecta es su obra. Tamim. No hay nada imperfecto con lo que Dios hace. Tamim pa'aló. Pese a lo infinito de su poderío, los juicios de Dios son precisos y ecuánimes, recompensando a los justos, aunque sus pagos tarden en llegar, e incluso premiando a los malvados por las contadas buenas obras que pudieran realizar. La gente se pregunta por qué el malvado es como si le da Dios más bendiciones que el justo. El justo lo paga aquí en la tierra, el malvado lo paga aquí y en el mundo venidero, porque no tendrá una conexión con el Eterno. Por eso Dios dice que Él no se complace con la muerte del malvado. En el versículo que introduce y representa el tema central del emotivo plegaria, que se recita cuando se entierra a un ser querido, expresando nuestra aceptación del juicio de Dios y implorando que se apiade de los vivos. Perfecta aquí se refiere a uno de los principios básicos de nuestra fe, en el sentido de que la totalidad de la obra de Dios, la infinita combinación de triunfos, de fracasos, de alegría, tristezas y dichas tragedias, en un todo armonioso, pese a que la inteligencia humana es incapaz de comprender cómo encajan todas las piezas de la rompecabezas divina. Ten en mente, Moshe iba a ser ya llevado por Dios. Él lo sabía. Él sabía que ya su tiempo a ser entregado su potestad, su autoridad a Yehoshua ben Nun, sabía que ya pronto estaba él de ser partido de este mundo. Sabía el momento exacto, aún según la tradición rabínica, él excavó su propio tumbo o sepultura, en la cual Dios lo esconde. Y dice
Shetet Lolo. La corrupción suya no es. Es innegable que el mal y la corrupción existen en este mundo, pero no es Dios el que los provocó, sino la misma gente. Or-Hajim refiere también al Rambam Nachmanides, lo interpreta así. Cuando Israel actúa en forma corrupta contra él, es su propia mácula, porque proclaman no ser sus hijos, en tanto que cuando cumplen con su voluntad, Dios los llama afecto sus hijos, mis hijos. El caso que el Eterno retribuye en esto, Moshe pregunta a incrédulos como los judíos podrían haber sido tan vil e insensato, como para atreverse a pecar contra Dios, que hizo todo por ellos. ¿Cómo podían ser tan ingratos? Eran viles por su ingratitud y insensatos por no tomar en cuenta las terribles consecuencias que deberían enfrentar para rebelarse contra Dios. Esto lo dice Rashi. En resumen, el versículo 7 al 9 es un resumen profético de la historia judía. Moshe siguió elaborando su tema en el sentido de los pecados del pueblo judío reflejaban tanto falta de visión como una ingratitud inexcusable. Les insta a reflexionar sobre el pasado y consultar a quienes recuerdan y entienden la historia, quienes saben cómo Dios condujo a los acontecimientos mundiales para acomodarse a las necesidades de Israel, dice Ramban Nachmanides. Según el exégesis de Soforno, el resto del canto desarrolla 5 temas históricos en cronología. Vamos a ver estas 5 brevemente. Dios creó el mundo para que todas las naciones se unieran para cumplir su objetivo y cuando no lo hicieron, eligió a Israel para esta misión. Esa es la primera parte. 2. Él les dio a los israelitas una tierra en la que podrían servirle con dicha y prosperidad, pero se rebelaron manifestando ingratitud. 3. A causa de esto merecían ser destruidos, pero para evitar que su nombre fuera profanado, Dios tuvo piedad de ellos y solo los exilió. Por amor a su propio nombre, Dios no destruyó a Israel, no porque lo merecían o no lo merecían. 4. Al final de los días serán redimidos. Dios mismo redimirá a Israel de toda su situación, todo, aun los males que pasan entre la comunidad. Es decir, para el pueblo de Israel es un ganar-ganar. Para el resto de los pueblos del mundo no es así. Está relacionado con su conexión con Israel. Y Moshe describe la redención y la forma en que los enemigos de Israel serían castigados, de forma clara. Entonces se hace la pregunta, ¿por qué Dios hace esta acepción de pueblos? Quiero que ustedes vean lo que pasó no hace mucho en UNESCO. Aún esta misma semana, las naciones del mundo en sí declararon de que las tierras de Israel o ciertas partes de la tierra de Israel que le pertenece por herencia al pueblo de Israel irrevocablemente dado por Dios, dijeron que no le pertenece a ellos, le pertenecen a los palestinos, un no pueblo, como dice esta misma parasha de esta misma pasaje, un no pueblo, un pueblo que no existe, que nunca existió en la historia. Y sin embargo, mira cómo las naciones se reunieron todos por mayoría, aún países del mundo que yo pensaba iba a tirar en favor de Israel y en vez tiraron su carta en contra de Israel. Que eso te da de cuenta que toda la exactitud de la palabra de Dios, todas esas naciones tendrán una consecuencia por haber echado su sombrero y unirse con la multitud de naciones para hacer un mal al pueblo de Israel. Y esto Dios lo mira. Y es por esto que dice que en los días de antaño, verso 7, generación tras generación, gran parte de los errores humanos se debe a la falta de perspectiva.
La mayoría de las personas se niega a creer que el pasado guarda alguna relevancia para ellos y sufre por esta imprudencia miopía. Moshe lo suplicó a los judíos para que se aconsejen con quienes gozan de experiencias y visión histórica. Generación tras generación fueron abatidos por sus pecados de inmoralidad, por codicia, por agresividad. ¿Acaso Israel piensa que correrá distinta suerte? No. Estos son elementos que trajo la destrucción de las naciones del mundo y seguirá trayendo destrucción en las vidas personales de personas. Esto es lo que nos habla de esta parashá. La codicia, la inmoralidad y la agresividad son elementos que destruyen naciones y pueblos, incluyendo al pueblo que Dios llamó. Cuando separó a los hijos de hombre conforme al número de los hijos de Israel, después del diluvio, cuando todos los sobrevivientes habitaban juntos e intentaron a construir la Torre de Babel, como leemos en capítulo 11 de Génesis, Dios decidió dispersarlo y lo dividió en 70 naciones separadas con idiomas diferentes, correspondiendo a los números de los hijos de Israel, es decir, los 70 integrantes de la familia de Jacob que posteriormente descendieron a Egipto. La connotación es que cuando las naciones en general perdieron la oportunidad de llevar a cabo la misión de que Dios había decretado para la humanidad, lo reemplazó con Israel y equiparó el número de familias israelitas con el grupo nacionales primarios. Esto ilustra el concepto de que Dios orquestó la historia en consonancias con la necesidad de Israel, porque la lógica dicta que si los judíos fuesen quienes ejecutasen los designios históricos de Dios, las condiciones que hacer humano les permitirían hacerlo. Como explica el siguiente versículo, Israel, su pueblo, es la porción de Dios en la tierra, sobre la tierra. Jacob Hevel Nahalato. Jacob es la medida, la cuerda de su heredad. En la antigüedad se usaban cuerdas para medir una extensión de terreno, de modo que el vocabulario cuerda se convirtió en sinónimo de terreno en sí, dice Ibn Ezra. Así pues, la familia de Jacob es la heredad de Dios, una cuerda hecha con múltiples hebras retorcidas entre sí, más resistente de cualquier de las hierbas individuales. Por ellos es exclusivamente el patriarca Jacob a quien se identifica como la cuerda de Dios, porque combinó la fuerza de Abraham, Isaac y con su propia fuerza. La bondad de Dios con Israel se revela con Jacob. Moshe relata las bondades divinas por las cuales Israel debería estar eternamente agradecido. ¿Ustedes quieren saber quién es el Mesías sufriente de Isaías 53? Bueno, léase algunos capítulos antes y dice claramente, Jacob mi siervo Israel, Yeshurón, todos son apodos de la misma persona que se convierte en lo que es la nación de Israel. Lo puedes interpretar como un solo ser, Jacob, el siervo de Dios, lo puedes interpretar de la nación correspondiente, porque en cada Israel está Jacob el siervo, y en cada siervo está Israel también. Voy a parar aquí, en esta parashá de Hazenu, pero esta es la parashá que nos introduce a lo que es Sukkot, lo que es tabernáculo, Dios con nosotros, Dios con el pueblo de Israel, aunque lo ha dispersado por todo el mundo, donde quiera está uno que es de Am Israel, Kalá Israel, Dios está ahí. Esa es la heredad de Dios por todo el mundo. Vota al judío de su tierra, estás votando la heredad de Dios de su país. Ten esto en mente. Shalom, shalom y Shabbat shalom a todos.